Buenas, hoy les traigo un tutorial que han pedido bastantes de mis suscriptores y que tenía muchas ganas de hacer, y es, como habrán leído en el título, sobre el carbado de sellos. Es algo muy sencillo y que, como todo, solo requiere el material necesario, práctica, paciencia y ganas. Lo primero de lo que vamos a hablar es del material que necesitaremos. Lo principal serán una goma, que puede ser una normal o también se pueden conseguir en bloques como estas. Si utilizan gomas de las corrientes, pues asegúrense de que sean duras, ya que la planta se quiebra muy fácilmente y eso no nos interesa. Luego necesitaremos como mínimo un cúter de precisión, aunque es más recomendable conseguir gubias de carbado. Las hay de puntas intercambiables o un set con varias como el que tengo yo. También necesitaremos tintas, se pueden encontrar muchas variedades de marcas y colores, eso es al gusto de cada uno. Y lo último es algo opcional, pero que yo considero necesario y muy útil, que sería un lápiz y papel vegetal para crear el patrón del dibujo, aunque como ya digo no es imprescindible. A la hora de hacer los diseños, pues pueden buscar diferentes modos de inspirarse. Ahora voy a explicarles los pasos básicos que hay que seguir para carbar nuestros sellos. Verán que no tiene ninguna ciencia y es algo muy fácil de hacer. Lo primero que haremos será elegir nuestro diseño y calcarlo en el papel vegetal. Y una vez lo tengamos, vamos a poner el papel vegetal boca abajo sobre la goma y presionamos o rascamos un poquito. Como ven, al transferir el diseño queda al revés, y esto es lo que buscamos, ya que luego al estamparlo pues volverá a quedar en su posición original. A la hora de hacer letras debemos tener muy en cuenta esto, y una vez esté lo repasaremos con el lápiz si es necesario, y recortaremos el trozo de goma que vamos a utilizar para que nos sea más cómodo. Ahora vamos a empezar con la gubia. Primero a mí me gusta hacer la parte exterior. Como ven, lo que vamos a hacer será empezar a carbar despacio para tener más precisión y moviendo la goma y no la gubia. Si se fijan, la gubia la cogemos como un boli, horizontalmente, y no es necesario hacer mucha presión ya que está bastante afilada. Una vez lo tengamos, vamos a pasar a hacer el interior. Aquí hay otra cosa que quiero explicar, y es que nuestros sellos pueden ser positivos o negativos. Esto significa lo siguiente: en un sello positivo el vaciado se hace quitando el interior, y cuando lo estampamos pues se verá el contorno que hemos marcado a lápiz. En cambio, en un sello negativo solo vaciamos las líneas, por lo tanto tendremos un sello con más color y más tupido. Aquí les enseño un ejemplo y ya después de esto pues seguimos. Una vez esté vaciado el interior, quitamos el sobrante exterior. Y haremos la primera prueba de estampación. Como ven, el sello no está perfecto aún, así que ahora, guiándonos por las marcas de tinta, quitaremos lo que nos sobre y mejoraremos las imperfecciones. Volvemos a hacer nuestra prueba de estampación cuantas veces haga falta hasta que estemos contentos con nuestro sello y ya lo tenemos listo.
Yo, por ejemplo, solo he necesitado hacer 2 pruebas. Como ven, no hay mucha ciencia en esto de hacer sellos. Y lo último de los que les quiero hablar es sobre el cuidado de nuestros sellos. Como son bastante delicados, si queremos que nos duren, pues tendremos que cuidarlos. Para ello les recomiendo limpiarlos con toallitas húmedas, un algodón impregnado en alcohol o incluso también se pueden limpiar con agua y jabón. Después de cada uso deberíamos limpiarlos y bueno, es importante no apretarlos ni friccionar mucho cuando los estemos limpiando porque se podrían romper. Y dependiendo de la tinta puede que recupere su color original o no, pero si no lo recupera no pasa nada, lo importante es que estén limpios de tinta para que en las siguientes estampaciones pues no nos ensucien otro color. Como ven, se nota la diferencia de la zona que está limpia y la que no. Y ya por último, todo este material pueden conseguirlo en tiendas de manualidades y en algunas papelerías. En la caja de descripción les dejaré alguna tienda online también donde los vendan. Y nada más, si tienen alguna pregunta que no haya respondido en este vídeo me la pueden dejar en los comentarios. Espero que les sirva de ayuda, como siempre pueden leer la entrada en el blog y les recuerdo que también pueden seguirme por Twitter. Espero verlos por ahí. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!